Donald Trump comienza su primer ataque contra Canadá. Está intentando que esta parte del país, esta parte de Canadá, se independice y se integre dentro de los Estados Unidos y casualmente, no te lo vas a creer, es la parte de Canadá que más petróleo tiene. Estamos hablando de Alberta. Es una provincia de Canadá que produce el 84% del petróleo de Canadá y una provincia que contiene más del 98% de las reservas petroleras del país. Una provincia que, por sí sola, tiene más crudo que la mayoría de países del planeta y Donald Trump ha decidido que eso debería ser suyo. Según ha revelado no cualquiera, sino el propio Financial Times, líderes de un grupo separatista de extrema derecha llamado Alberta Prosperity se han reunido en secreto con funcionarios del Departamento de Estado de los Estados Unidos no una vez, no dos, sino 3 veces desde abril del año pasado. Y ahora se ve que están organizando otra reunión más para febrero con oficiales del Tesoro de los Estados Unidos y del Departamento de Estado. ¿El objetivo cuál sería? Pues solicitar una línea de crédito de $500.000 millones para financiar la independencia de Alberta en caso de que un referéndum, que todavía ni siquiera está convocado, salga adelante. En fin, una estrategia por parte de Donald Trump para cumplir lo que lleva tiempo diciendo y compartiendo en sus propias redes sociales. Esta simplemente es la última imagen de inteligencia artificial, en la que se puede ver a un Donald Trump, bueno, bastante desmejorado como está él, que ya sabéis que está pasando de un color naranja a un color amarillo de pergamino caducado, en la que se podía ver un cuadro donde estaba Canadá también con la bandera de Estados Unidos, bueno, y por supuesto Groenlandia con la bandera de Estados Unidos y Venezuela con la bandera de Estados Unidos. Pues este delirio imperialista que está dirigiendo contra sus propios socios, contra sus socios de Canadá, que han sido unos socios históricos, ahora se concreta en una cosa que acaba de publicar, como os digo, el Financial Times. No es una tontería, no es simplemente inteligencia artificial subida a redes sociales y aderezado con este tipo de faltas de respeto que siempre pone en Twitter, hablando de Mark Carney, que como sabéis es el primer ministro de Canadá, un tipo que ganó las elecciones contra todo pronóstico simplemente por el odio que le tienen los canadienses a Donald Trump, y Mark Carney es el que mejor lo representaba. Bueno, pues lo llama siempre Governor Carney, es decir, gobernador Carney, diciendo que de alguna manera no es el primer ministro, le despoja de la condición de primer ministro para decir que simplemente es un gobernador de un estado de Estados Unidos, que siempre dicen que va a ser el estado número 51. Bueno, pues ahora 500.000 millones, según el Financial Times, aquí está el líder de esta organización de extrema derecha, de Alberta Prosperity, 500.000 millones de dólares, que para que os hagáis una idea de la cifra, es más que todo el presupuesto anual de defensa de los Estados Unidos. Y lo están pidiendo para desmontar un país aliado, o sea, no para atacar a Rusia, para desmovilizar de alguna manera a China, no, para atacar a un socio aliado, a un socio comercial que ha sido amigo suyo durante más de un siglo. Esto desde luego ya no es diplomacia. Esto es un intento de desestabilización en toda regla y además está teniendo consecuencias porque el primer ministro canadiense evidentemente se ha enterado y ha respondido lo siguiente. Dice que espera que la administración de los Estados Unidos respete la soberanía de Canadá, pero es que ha hecho después una reunión con los diferentes líderes de las diferentes regiones y provincias de Canadá y ha dicho: Canadá es más fuerte, más próspero y más seguro cuando estamos unidos. Lo pilláis, ¿no? Por eso los primeros ministros y yo nos reunimos hoy en Ottawa para derribar las barreras comerciales internas, acelerar proyectos importantes y construir una economía canadiense más fuerte, más sostenible y más independiente. Y aquí una fotografía con los diferentes líderes de las diferentes regiones que integran Canadá, mostrando una imagen de unidad necesaria frente a un vecino del sur, los Estados Unidos, que está diciendo: os voy a conquistar, queráis o no, vais a ser parte de los Estados Unidos. Mark Carney no lo puede decir directamente, porque es el primer ministro, pero para eso están sus compañeros, el resto de líderes de los diferentes estados, regiones, provincias de Canadá. Y por ejemplo, David Eby, que es un líder progresista, concretamente de... ahora no recuerdo de qué estado era, pero ha contestado lo siguiente, ha dicho... voy a tomar una pequeña pausa para hablar de un artículo que he leído en Financial Times sobre un grupo de personas desde Alberta, que no los describiré como albertos, o como el gentilicio de Alberta, no sé cuál es, que han ido a la Casa Blanca buscando el apoyo de Estados Unidos para romper nuestro país.
Ahora entiendo que haya un deseo para hacer un referéndum, hablar sobre los asuntos que queramos hablar en Canadá. Tenemos libertad de expresión, eso es muy importante. Pero ir a un país extranjero y pedir por asistencia para romper Canadá es hay una frase antigua, una vieja palabra para hablar sobre esto. Y esa palabra es traición. Es completamente inapropiado intentar hacer más débil a Canadá y además ir y pedir asistencia para hacer eso, para romper este país, a un país extranjero, a un poder extranjero y con mucho respeto, a un presidente que no ha sido además demasiado respetuoso con la soberanía de Canadá. Bueno, pero diréis, este tal vez es demasiado progresista y dice esto. Bueno, pues aquí tenemos a otro, que es Doug Ford, que es otro presidente de otra provincia canadiense, que literalmente es forma parte de un partido conservador de Canadá y está diciendo exactamente lo mismo, que es absolutamente inaceptable, dice, ir a la Casa Blanca y negociar sobre la unidad de nuestro país. Y deberíamos estar todos juntos, no deberíamos tener grupos yendo y negociando con el gobierno de los Estados Unidos sobre la unidad de nuestro país. Se están moviendo cosas. Y mientras tanto, ¿qué hace Donald Trump? Bueno, pues acaba de volver. Es que está ridículo. Es que es ridículo. Ha vuelto a amenazar con un 50% de aranceles en el caso de que no acepten unos aviones que Estados Unidos comercializa. En fin, que anteayer le decía que le iba a poner 100% de aranceles en el caso de que siguiese hablando con China. Y ahora dice que va a ponerle un 50% de aranceles en el caso de que siga adelante con unos aviones que no le gustan. Una presión constante. El abogado del grupo separatista, que se llama Jeff Rath, que asistió a las reuniones con la Casa Blanca, insisto, los dejo aquí para que veáis la región que es no es pequeña precisamente, y mucho petróleo, insisto, dijo lo siguiente y sin ningún pudor en el artículo de Financial Times. Dice, Estados Unidos está extremadamente entusiasmado con una Alberta libre e independiente. Y añadió que tiene una relación mucho más fuerte con la administración de Donald Trump que la que tienen con el primer ministro canadiense Mark Carney. ¿Os dais cuenta de lo que está pasando aquí? Un grupo marginal, raro, de extrema derecha, de Alberta, presumiendo de tener más acceso al gobierno de los Estados Unidos que el jefe del gobierno de un país aliado. Es una locura absoluta, pero donde las dan las toman, y atención a lo que acaba de pasar, el antiguo gobernador de Minnesota, Jesse Ventura, acaba de sugerir que su estado se vaya de los Estados Unidos y se meta en Canadá. Esto es una locura. A mí me lo cuentan hace unos meses y digo, no puede ser. Bueno, pues efectivamente, Jesse Ventura sale y dice, pues ¿sabes qué? Que desde Estados Unidos están intentando robarle a Canadá un territorio y financiando un grupo de extrema derecha para... Pues mucho más fácil. Cogemos a Minnesota, que además está ahora bajo el asedio de los paramilitares de Donald Trump, de los del ICE, y lo que vamos a hacer es irnos a Canadá. Os digo una cosa, saldrían ganando seguramente, tanto en Canadá como en Minnesota, porque Minnesota es uno de los estados de Estados Unidos más desarrollados, con un IDH, un índice de desarrollo humano más alto de todo el país, que históricamente siempre ha votado progresista, siempre, en todas las elecciones, nunca ha votado por Donald Trump ni por otros políticos del Partido Republicano, y que además ha sido durante las últimas semanas y meses hostigado, completamente aterrorizado por los agentes paramilitares de Donald Trump que ha enviado pues, para intentar marcar un precedente de cuidado. Si votáis a otras opciones, pues dice aquí Jesse Ventura, pues nos vamos con Canadá, un país que tiene sanidad pública, un país en el que no te pueden coger por la calle y pegarte 4 tiros simplemente por no apoyar al presidente de tu país. Eso es lo que está ocurriendo. Ahora bien, el Departamento de Estado, en fin, es un poco... cosa que no va a ocurrir seguramente, pero es una forma de responder. Escucha, estás financiando movimientos de extrema derecha para que se secesionen del Canadá y se metan aquí, pues nosotros también te vamos a dar 2 tazas de ello, aunque no creo que vaya a ocurrir. Aunque bueno, se empieza a pensar, en California también hay un movimiento bastante grande de independentistas que dicen, somos la 4ª economía más grande del planeta. Independientemente de Estados Unidos, California solo, ¿por qué no nos separamos? Que además también votamos históricamente más progresista que el resto de Estados Unidos. Bueno, se están moviendo cosas y no descartaría ningún... Yo ya a estas alturas, con un Donald Trump tan loco como está y con las cosas que vivimos día a día y con la crisis económica que parece que nos espera, con el dólar que se está cayendo, yo me espero cualquier cosa. Bueno, a lo que iba. El Departamento de Estado ha respondido con una de esas frases diplomáticas que no dicen absolutamente nada. Ya he dicho, el Departamento
se une con grupos de la sociedad civil constantemente. Dice, como es habitual en reuniones rutinarias como estas, no se hicieron compromisos. Eso dice el Departamento de Estado de Donald Trump. No niegan que las reuniones hayan ocurrido para intentar robar un territorio a Canadá. No niegan que se hablase explícitamente de independencia de un aliado histórico. No niegan que el tema esté sobre la mesa. Solo dicen que no ha habido compromisos. Todavía. Dice, todavía. Pero el secretario del Tesoro, Scott Bessent, que va a ser sustituido, ha ido mucho más lejos. Y en una entrevista con el podcaster de extrema derecha, Jan Prosoveik, dijo literalmente, Alberta es un socio natural para Estados Unidos, tiene grandes recursos. Amigo, los albertanos, dice, son gente muy independiente. Hay rumores de que pueden hacer un referéndum sobre si quieren quedarse en Canadá o no. Y cuando le preguntaron si sabía algo al respecto, ¿por qué dices esto? Dijo, la gente está hablando. La gente quiere soberanía. Quiere lo que tiene Estados Unidos. Es más mentiroso. Y esto lo dijo el secretario del Tesoro de Estados Unidos, no un comentarista de televisión, no un congresista cualquiera del trumpismo. Lo ha dicho el hombre que maneja hasta ahora, porque lo van a sustituir, las finanzas de la primera economía del mundo, azuzando literalmente y públicamente un movimiento separatista en un país vecino y aliado. Es que esto ya no es ni siquiera insinuación. Esto es intervención directa en los asuntos internos de otra nación soberana. Y por parte de dentro de Canadá es literalmente lo que estaba diciendo aquí este gobernador, que literalmente le suena una palabra bastante antigua, que es traición. Traición. El primer ministro de Columbia Británica lo acabo de mirar, David Eby, no sé cómo se pronuncia, pero es literalmente traición. Es lo que se está facilitando por parte de la administración de Donald Trump, y todo, por supuesto, por petróleo, porque no nos engañemos. A Donald Trump le importa la soberanía de este territorio de Alberta, pues bueno, no sé, lo que le importa las arenas bituminosas, los oleoductos, los miles de millones de barriles de crudo que duren bajo ese suelo, pues igual que en Venezuela. Igual que en Arabia Saudí, se lleva bien con Arabia Saudí a pesar de que no sean precisamente una democracia. Y más del 98% de esas reservas de petróleo de Canadá están en Alberta. Y claro, Donald Trump quiere ese tesoro igual que lo quería en Venezuela, y si tiene que romper en dos a un aliado histórico de los Estados Unidos, lo hará. Esto además no ocurre en el vacío. Forma parte de una campaña sistemática, os la estaba contando antes, una campaña sistemática de presión, de humillación contra Canadá, que ahora se ha multiplicado durante los últimos días a partir del asunto de China, de los acuerdos con China. El 100% de los aranceles, ahora del 50%. Ya había subido los aranceles al 30%. Llama al primer ministro de Canadá, gobernador, intentando humillarlo. Ha publicado en sus redes sociales estas imágenes, convirtiendo a Estados Unidos en un país más grande con Canadá, en fin. Y llegó a decir en el foro de Davos, después de que Mark Carney hiciese un discurso que no le gustó mucho, diciendo que tenían que independizarse, y nunca mejor dicho. Tienen que independizarse antes de que les invade, incluso. Llegó a contestarle que tenga cuidado con lo que dice, porque Canadá vive gracias a Estados Unidos. Y esta frase es perfectamente la que resume a la perfección la mentalidad imperial de este hombre naranja color, ya más tirando amarillo. Como si un país de 40 millones de personas, más con una buena economía, una economía diversificada, recursos naturales inmensos que tiene Canadá, con un sistema de salud público, que sería la envidia de cualquier estadounidense, con una democracia funcional, con un primer ministro que no dice locuras cada día cuando se levanta por la mañana, como si Canadá con todo eso existiera solamente porque el imperio que está al sur de su frontera lo permite. De verdad que es arrogancia colonial, pero en estado puro. Y cuando Mark Carney respondió en Davos con ese discurso que os decía que tanto le enfadó, donde decía que el viejo orden mundial no iba a volver y que los países medianos como Canadá debían unirse con otros parecidos para resistir la coerción de las grandes potencias, dijo eso literalmente en su discurso, que la nostalgia no era una estrategia, que había que independizarse de Estados Unidos. No lo dijo así literalmente, pero la idea era esa. Pues bueno, Donald Trump se enfureció, retiró la invitación que le había mandado para formar parte de su Consejo de la Paz, que tampoco es que quisiera estar ahí precisamente Mark Carney. De hecho, la Unión Europea no quiere estar. Hay grandes países, grandes democracias como Bielorrusia, que han dicho que de acuerdo. Pero aquí es donde viene lo más interesante. Porque esto es algo que muy poca gente, está conectando. Y es que todo este acoso, toda esta presión, toda esta humillación constante hacia Canadá ha tenido precisamente el efecto contrario del que se estaba buscando.
De hecho, hace apenas un año las encuestas conservadoras canadienses le daban una ventaja de 20 puntos sobre los liberales, sobre Mark Carney. Voy a poneros la encuesta. Bueno, es que el gráfico es tremendo, cómo va cambiando todo, como las encuestas dicen que los conservadores van a ganar de manera brutal durante todo el año 2024, aquí lo veis, los conservadores estaban liderando, Justin Trudeau estaba acabado políticamente, que era el anterior primer ministro, con índices de aprobación por los suelos, y todo apuntaba, vamos a ver, yo como politólogo veo estos números y digo, vale, es bastante evidente, apuntaba un cambio de gobierno. Iban a ganar los conservadores, que eran un partido político mucho más proclive a entenderse con Donald Trump y a aceptar sus intereses y demandas. Y entonces de repente llegan las amenazas de anexión, gana Donald Trump por aquí, fue en noviembre del 2024, empezó a gobernar en enero del 2025 y empiezan a llegar las amenazas de anexión, los aranceles, los mapas manipulados de los que metía a Canadá dentro de los Estados Unidos. Y claro, algo cambió dentro del electorado canadiense. Y Mark Carney asumió el liderazgo del Partido Liberal en marzo, se convocaron elecciones para abril y oye, mira la línea, ¡bum! ¡Puah! Ganó. Los conservadores bajaron radicalmente, ganaron los liberales y contra todas las encuestas, contra toda lógica política que había dominado el partido durante los últimos 2 años, arrasó. Es que el gráfico es brutal. Los analistas lo han descrito esto como uno de los mayores vuelcos electorales registrados en una democracia. El Partido Liberal pasó de estar 20 puntos por debajo a ganar literalmente las elecciones. Y todo el mundo, incluso los conservadores, coinciden en la misma cosa. Fue Donald Trump quien lo provocó. Fue su agresión constante la que despertó un nacionalismo progresista estadounidense que llevaba décadas dormido, diciendo, cuidado, porque Donald Trump va en serio, Donald Trump nos va a reventar. Fue precisamente la prepotencia imperial de Donald Trump la que unió a los canadienses en torno a la idea de que no iban a dejarse absorber por el vecino del sur. Como para que ahora estén alimentando este tipo de cuestiones, o movimientos separatistas financiados por el propio Donald Trump, de grupos de extrema derecha a los que quieren dar miles de millones de dólares para conseguir hacerles daño, de alguna manera integrar parte a parte a los Estados Unidos. Sale mal eso. Sale mal. Mark Carney, de hecho, lo dijo en su discurso de victoria, dijo: como llevo advirtiendo durante meses, América quiere nuestras tierras, quiere nuestros recursos. Bueno, hablando de América, refiriéndose a Estados Unidos, quiere nuestros recursos, quiere nuestra agua, nuestro país. Pero estas no son amenazas vacías. El presidente Trump está intentando rompernos para que Estados Unidos pueda poseernos. Eso nunca jamás va a ocurrir. Nunca jamás. Esas palabras resonaron entonces en todo Canadá y resonaron también en todo el mundo. Porque lo que está haciendo Donald Trump con Canadá no es un caso aislado. Esto de agredir a un aliado histórico es el mismo patrón que ha aplicado con Groenlandia, que ha aplicado con Panamá, o que ha aplicado sin ser aliado con Venezuela. Es decir, con cualquier territorio que considere estratégicamente valioso, que pueda sacar algo, tierras raras, una buena posición estratégica, o simplemente que lo haga por ego. Claro, la diferencia es que Canadá tiene los recursos económicos, políticos y diplomáticos para resistir, por lo menos por ahora. Nunca se sabe. Y claro, si le dan cientos de miles de millones a este tipo, pues tal vez pueda hacer algo. Pero fijaos en la perversión de todo esto. Trump empuja a Canadá contra la pared, le pone aranceles abusivos, le amenaza con anexionarle. Y cuando Canadá responde buscando diversificar sus socios, dice, bueno, pues si me golpeas constantemente, tal vez lo inteligente por mi parte sea pues dar un paso atrás y decir, igual contigo no es la mejor persona con la que tengo que estar, ¿no? Igual tengo que hablar con otras personas. Y empieza a negociar acuerdos con China. Y cuando empieza a negociar acuerdos con China para reducir su dependencia del mercado estadounidense, Donald Trump le amenaza con más aranceles. Hace apenas unas semanas, tenemos un vídeo también en el canal hablando de esto, Canadá llegaba a un acuerdo comercial con China para reducir, tampoco era una gran cosa, no era un acuerdo de libre comercio, era para reducir aranceles sobre los coches eléctricos, permitir que BYD pudiese vender coches en Canadá, cosa que no le hace mucha gracia a Donald Trump porque perjudica a su amigo Elon Musk, que le financió su campaña y tiene que devolverle el favor. Es que al final todo es de una corrupción, de una mafia. En fin, pues se pueden comprar ahora coches eléctricos chinos en Canadá con unos aranceles mucho más bajos. Antes estaban en el 100%, y ahora creo que los van a poner al 6%, es decir, un chollo. Además son coches chinos que están arrasando en todo el mundo. Y entonces llega Donald Trump y dice que va a ponerle un 100% de aranceles. Dice, si el gobernador Carney, esto es un tuit que puso literalmente, si el gobernador Carney cree que va a convertir Canadá en un puerto de descarga para que China envíe productos a Estados Unidos, está muy equivocado. China devorará a Canadá, lo destruirá completamente, incluyendo sus negocios, su tejido social y su forma de vida.
Pues da más bien la sensación de quien va a destruir es Estados Unidos. Porque China no está financiando ningún movimiento separatista en el sur de Canadá para integrarse o dentro de su país. No, Estados Unidos sí, la Casa Blanca sí. Es decir, lo que plantea Donald Trump es: no puedes comerciar con quien yo no quiera. Vaya mierda de soberanía. Es decir, no puedes tener política exterior propia. No puedes tomar decisiones independientes sobre tu economía. O acatas mis órdenes, las órdenes de Estados Unidos, o te destruyo, literalmente. Bueno, pues esto no es una relación entre aliados. Esto es la definición de vasallaje. Y aquí es donde toda la historia de Alberta cobra todo su sentido, porque lo que Trump no puede conseguir con aranceles, y mira que lo intenta, porque hoy, como os digo, justo acaba de volver a amenazar con 50% más, aunque me parece un poco absurdo porque ya había amenazado con el 100%, en fin. Lo que no puede conseguir con amenazas diplomáticas, lo que no puede conseguir con mapas ridículos de inteligencia artificial, pues intentan conseguirlo desde dentro, financiando estos movimientos de extrema derecha, recibiendo grupos marginales en el Departamento de Estado, dándoles como una importancia que evidentemente no tienen, y dejando que su secretario del Tesoro hable abiertamente de referéndum de independencia en Canadá. Es una maldita locura. De momento tiene el más absoluto rechazo de todo el mundo. Hay pocas posibilidades de que esto funcione. Las encuestas muestran que solamente 3 de cada 10 albertanos votarían por la independencia. Y de estos muchos lo ven como un gesto simbólico de protesta. Es decir, que ni siquiera estarían dispuestos a que finalmente acabase ocurriendo, y mucho menos para formar parte de los Estados Unidos, al que incluso aquellos más fanáticos de Donald Trump ven con cierto reparo. Antes escuchabais a uno de los gobernadores, presidentes regionales canadienses, conservador, y decía también: esto no puede ser, que nos vengan aquí a robar de alguna manera el territorio. En fin, esto es una maldita locura, pero la próxima vez que hablemos de la decadencia del imperio estadounidense, no lo digamos simplemente como un eslogan, ¿no? Estados Unidos se rompe. Bueno, no se rompe por casualidad, se rompe porque cada decisión que toman es más torpe que la anterior. Porque un Donald Trump completamente desatado está amenazando a todos los que habían sido aliados suyos, y buenos aliados, además muy sumisos encima. Y les está echando a los brazos de sus enemigos comerciales como China. En fin, qué torpeza más grande. Pero ¿sabéis lo que no es una torpeza? Suscribiros al canal si os gustan estos vídeos, activar la campanita y formar parte de la comunidad de Buenaventura entrando en esbuenaventura.es/apoya para poder formar parte de la comunidad y permitir que podamos seguir haciendo estos vídeos. Muchas gracias a todos y a todas por estar aquí. Nos vemos en el siguiente.